La mayoría cumplió bien, pero en la mayoría también esta parte era muy débil. ¿Por qué? Me imagino que lo hacen de manera débil porque creen que yo tengo que saber de los conceptos que están hablando, supongo. Porque dicen, yo voy a hablar de la perspectiva epistemológica de... ¿Y qué es una perspectiva epistemológica? Lo que he explicado. Pues yo voy a hablar desde el concepto de definición de... Y eso es lo único que dicen. Voy a tomar el tema de definición para hablar de... Y después empiezan a cuestionar la definición y... Ok, pero yo como profe, obviamente que ya sé eso, pero cuando ustedes escriben el ensayo no lo tienen que escribir para mí, lo tienen que escribir como para un otro que no sabe. Entonces tienen que explicar de qué va el show o de qué va el asunto de hablar de las definiciones en filosofía. O si vamos a hablar del conocimiento teórico o de la sabiduría o de las proposiciones, que hubo de todo, se cubrió todo. Eso me gustó mucho porque era bien diverso el zoológico de ensayo. Había muchos temas filosóficos, muchos temas biológicos. Yo he tenido años en que se me han acumulado, como todos hablando de biodiversidad, cuidemos el planeta, así como todos los alumnos hacen ensayo de eso. Igual está bien, pero como 8 ensayos de lo mismo es latero leer. Entonces fue genial que fueran bien y me gustó, algunos ensayos también fueron como, como al hueso de la negatividad, el ensayo particularmente tuyo. Lo encontré interesante porque es innovador, digamos. Podemos pelear un montón, yo no estoy de acuerdo, pero hay una perspectiva bien creativa, bien curiosa. Y otros ensayos también muy profundos que tocaban temas. Entonces, hay a varios los que tienen un 7, que son varios que tienen un 7, hay muchos buenos ensayos, y hay otros que tienen un 6,5, que está muy bueno el ensayo, solo porque no hicieron esto, porque lo dieron por entendido. La otra cosa que también faltó bastante en el ensayo, y esto es para que ustedes, o sea, esto es cuando escriban paper, sean científicos, digamos, ya más reconocidos, o en etapa doctoral o lo que sea, esto otro también es donde más fallan. Ideas alternativas y introfilosóficas son las dos partes donde hay muchas carencias. O sea, digamos, la mitad de los ensayos o no tiene esto, o no tiene eso, o ambos. Quizás más de la mitad. Entonces, para el próximo ensayo, la estructura es básicamente la misma. Básicamente la misma evaluación, solamente que en vez de tomar un tema de la filosofía de la primera parte que tomamos en el curso, creo que tengo algunas modificaciones menores, pero no se olviden de que hay una estructura evaluada en el ensayo. Y esa estructura evaluada les va a servir a ustedes entrenarse con eso, porque la mayoría de los papers que van a hacer en el futuro van a ser así. Solo que esta defensa de la idea, en vez de hacerla con argumentos, ustedes la van a hacer con datos experimentales y con teorías biológicas. Esa es la gran diferencia y eso es lo que ustedes aprenden en los otros ramos de la carrera. Pero estructurar un artículo y presentarlo es esto. Por eso hablamos de la justificación. La concepción del conocimiento es creerlo, que sea verdad y que haya una justificación. ¿Se acuerdan? Acá la justificación es simplemente verbal. Después en el futuro van a ser justificaciones más sofisticadas, utilizando experimentos, teorías y todas estas formas de argumentación o de justificación que hemos visto. Díganme una forma de justificación para una teoría. Justificaciones. ¿Cómo justifico yo las verdades científicas? En gimnasia mental. Utilicen su cerebro, escuchen lo que les digo, piensen y respondan. ¿Cómo justifico las verdades científicas? ¿Mediante qué? Un experimento que se pueda repetir y del mismo resultado. Experimentalmente. Y los resultados experimentales tienen varias formas. Hay algunas observaciones que son directas y hay otras que son indirectas. Cuando son indirectas vienen mediadas por una teoría que te dice, si este dato lo paso por esta teoría, entonces creo tal cosa, como medir la sombra usando la ley de trigonometría. Si yo miro Pitágoras, calculo la base para mirar la altura, a partir de la base puedo saber la altura porque es un triángulo, digamos, recto. Entonces ahí no estoy midiendo la altura, estoy midiendo la base. Entonces yo sé la altura por el dato más la teoría de Pitágoras y obtengo la altura. Eso mismo pasa, había un ensayo, ¿quién fue? Que habló de CRISPR. De la necesidad de uso de teorías para CRISPR. ¿No? ¿Nadie se acuerda?
¿Quién? ¿No? ¿Usted no? Ya. Bueno, hay un ensayo que tocó ese punto particularmente. Está bueno también. Así que eso, po, tienen que aprender a defender sus ideas, a morir por ellas si es necesario. Y el segundo ensayo entonces va a tener una intro biológica, lo mismo, y una intro filosófica, pero en vez de ser los temas que vimos en la primera parte, va a ser la filosofía historicista, que es lo que vamos a comenzar hoy. La filosofía historicista. Así que les voy a mandar la pauta de los ensayos, bueno, mañana seguramente. De ahí le damos 3 semanas o puede hasta ser 4. No tengo problema yo que sea lo último que me entreguen antes de la segunda solemne o el mismo día. No tengo mayor problema. Total, igual después tengo que corregir todo eso. Pero si para ustedes es mejor antes, cosa de que tienen su nota y saben si van a examen y todo eso, tal vez es mejor darle 3 semanas. Pero ahí vamos viendo. Hay una persona que tuvo un 1 en el ensayo, o 2 personas, hay 1 o 2 personas que tuvieron un 1 en el ensayo, con quienes yo no he hablado todavía porque no sé quiénes son y no las quiero nombrar aquí, o les quiero nombrar. Recuerdo un nombre femenino y me parece que hay un masculino también. Entonces, quiero saber, o sea, lo que voy a hacer es, porque ¿cuál es el problema de esos ensayos? Hay todos, creo que 2 o 3 ensayos que tienen un 1, pero es así rotundo, no hay, ni siquiera lo leí. ¿Por qué no lo leí? O sea, porque me di cuenta. No, perdón. Voy a sacar esto. No, pues sí, yo después le subo las notas. Pero ahí ven que habían puros 7 igual. Yo soy 5. Ya cacharon ya sus notas, pero esa es la nota mía. Después vienen las otras evaluaciones y con eso se promedia. Pero hay un par de personas, a ver, sí, hay un par de personas que tienen ese problema porque no escribieron un ensayo con la estructura. Pusieron un título y de ahí le mandaron nomás. Y pusieron bla bla bla, y a lo mejor están todos los contenidos, todo lo que se necesita quizás está ahí, pero no hizo la división en secciones que se requería explícitamente en las instrucciones. Entonces, una cosa importante que esta tarea de hacer ensayos mide es aprender a leer instrucciones y seguir las instrucciones. Porque cuando ustedes publican en un journal, se lo he comentado antes, ¿no? Sí. Voy a hacer el ejercicio de mostrarles cómo se publica en un journal, ya que estamos llegando a la parte historicista, y en esta parte ya nos vamos a meter en la ciencia, no tanto como en su concepto mental de qué es la ciencia, como cómo la definimos, sino que cómo realmente ocurre, cómo ocurre el quehacer científico a lo largo de la historia y en las sociedades. Esta parte del curso es muy como de ciencias sociales. Entonces, me voy a meter a un journal de... ¿Qué journal es bueno para ustedes? El Lancet, por ejemplo, ¿lo conocen? Sí. Levante la mano el que conoce The Lancet. Levante la mano el que conoce el journal The Lancet. ¿Cómo no lo conocen? Sí, pero no sé si me Puro Sci-Hub. Puro Sci-Hub. No, pero lo que pasa es que el Sci-Hub es un portal de búsqueda de paper. Pero no, el Sci-Hub no es una revista. Claro. Las revistas científicas, ¿saben algo? ¿Quién sabe algo de las revistas científicas? Si yo les digo, estime su conocimiento sobre las publicaciones científicas del 1 al 100, donde 100 es yo cacho todo, así. A mí nadie me va a venir a enseñarme nada. Así. Y 0 es, pucha, no tengo idea ni lo que es una revista. ¿De qué me dijo? Eso sería 0. A ver usted, Emilio, ¿qué de 0 a 100? ¿Cuánto sabe usted según usted mismo? Es una percepción. No hay respuesta equivocada. Que son 40, porque sé lo que es, 40. pero no soy muy malo cuando me dice la verdad de 5 ejemplos. Kevin, Lo mismo que 40, 3, Sí, por ahí. Agustín, Como 20. O sea, 20. sea alguno ¿Cómo se pequeño. llama? ¿Cómo te llamas tú? ¿Sí? Javier, ¿Cuánto tú? 40 también. ¿Quién tiene experiencia en publicación? Aquí. Levante la mano. Ya. Bueno, les voy a enseñar un poquito de eso porque es muy importante para su carrera, lamentablemente, o para bien o para mal. Se ve, The Lancet,
esta es una revista de las más importantes en biología, con un corte más médico. Aquí se publican los grandes resultados que derivan en nuevas terapias, en nuevos tratamientos. En la época del COVID esta revista recibía un volumen de paper así absurdo. Normalmente recibirá unos 100 papers a la semana y durante el COVID recibía así 80.000, no sé, 40.000 papers a la semana. Era un absurdo lo que pasó en esa época. Entonces aquí uno puede ver The Lancet, de hecho, no es siquiera un único journal, porque le llegan tantos papers que ahora se subdividieron en Lancet Inmunología, Lancet Endocrinología, Lancet esto y lo otro. Entonces aquí vamos a ver los Lancets. Miren, salud adolescente, diabetes, hematología, bla, 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 regional, todo eso. Y esta es una pura editorial. Si ustedes van a Nature, ¿saben lo que es Nature, no? Science, Nature son como los dos más grandes de toda la ciencia global. Son también editoriales que tienen un montón de revistas, cada una de ellas. Lancet es una específica para el ámbito más biomédico. Y así tenemos también el Sevier, que es otra que tiene revistas de todo lo que te imagines, Taylor and Francis, de todo lo que te imagines, y así Wiley, de todo lo que te imagines. En un total de revistas científicas deben haber relativamente unas, de las de mejor calidad, las de alta calidad, unas 5.000. O sea, no, sí, 5.000, 5.000, 10.000 revistas. Las que atañen a su área deben ser unas 1.000. Entonces, cuando ustedes van a publicar un paper, tienen que saber cuál de las 1.000, aproximadamente 1.000 revistas, le corresponde mandar el trabajo. Y las revistas, además, se estructuran en una jerarquía de calidad. ¿Saben eso? Por eso Nature es más conocida que algún otro journal como, no sé, Life o Artificial Life. Entonces, y esa calidad, supuesta calidad que tienen las revistas, ¿saben ustedes cómo se mide? ¿Lo han escuchado? Con revisores. Los revisores son los que revisan las publicaciones. Sí, tiene que ver con los revisores, pero la revista en sí tiene un factor de impacto. ¿Lo han escuchado? Factor de impacto. Amaro, ¿lo ha escuchado usted? Factor de impacto. La revista está asociada a un factor de impacto que se calcula como el número, aproximadamente, la fórmula tiene sus varianzas, pero aproximadamente es el número de citas que recibe toda la revista durante los últimos 5 años, dividido por el total de revistas, por el total de citas, algo, como tiene que ver un poco con división. Hay que dividirlo por algo, por el número de revistas sobre las que se está evaluando. Y se obtiene un valor de factor de impacto. Entonces, cuando yo entro a una revista, yo miro y digo, a ver, veamos, por ejemplo, este Lancet Micro, porque lo mío es de Micro, entonces yo quiero publicar aquí, y a lo mejor esta es mi revista. Y vamos a mirar la información de This Journal, y aquí nos vamos a ver el About. Siempre tienen escondida esta información en una sección que se llama About, y ahí te cuentan todas sus pergaminos. Reach and Impact. Aquí está, tiene todos esos datos de escucha, y aquí está, Site Score, este es el... Era un poquito antes, ¿no? Sí, aquí está, Site Score, ¿lo ven ahí o no? Ese es el factor de impacto que lo calcula una cosa que se llama Web of Science. Web of Science es como un organismo regulador supremo que está por sobre todas las revistas, que les da la calidad, es como el certificador de calidad de las revistas. Esta es toda una mafia al final. Yo no les voy a contar de la mafia porque es terrible cómo le han metido el dedo en la boca a los políticos y el esquema de financiamiento. Esto es una mafia, realmente. Las publicaciones, para que lo sepan, es una mafia. No lo olviden. Y es una mafia en la que ustedes ahora son como el compadre que lo mandan a cobrar ahí al traficante de la esquina. Ustedes están empezando a ver así cómo le cobran, cómo le pegan a los otros, y ahora después van a volverse ustedes el que le pega, y así. Es así. No, sí, de verdad. Ustedes se ríen, pero es la realidad. Y se puede cambiar. Y hay intentos de cambiar eso, pero es una fuerte, mucha plata. ¿Saben de Aaron Schwartz, o no? ¿De quién? Aaron Schwartz. El equivalente a la de Sci-Hub
Esto que estamos hablando no, Ah, no es una... No estoy volando, estoy pasando por temas que vamos a ver del curso por si acaso. A ver, esto está en francés. Vamos a poner en español. Aaron Schwartz era un geniecillo que se le ocurrió, porque estaba en el MIT me parece, sí, en el MIT, se le ocurrió descargar todos los papers con un algoritmo en el año como 2011, o sea, no menos, mucho antes, como el 2006, por ahí, 2008. Creó el Comité de Campaña por el Cambio Progresivo, activismo en línea, Centro Ético de la Harvard. El tipo empezó a mover esta cuestión de que el conocimiento debería ser libre y empezó a descargar todos los papers y a ponerlos disponibles gratis, igual que Sci-Hub, pero en Estados Unidos. Y terminó muerto en circunstancias totalmente sospechosas después de que el FBI lo fue a visitar y lo tenía así, lo tenían observado. No. Se suicidó en defensa propia. 5 horas. Entonces, sí. Esto no es broma, y a cualquiera que lo intente le va a pasar lo mismo en el mundo occidental. La chica de Sci-Hub, ¿cómo se llama? Baku, no me acuerdo. Sí, pues no están ni siquiera en Rusia, están en un país, el portal este está en el Bakian. Alexandra Elbakian. Este sitio está en un país así como Turkmenistán, una cuestión así, no me acuerdo bien en qué país, pero es un país donde no hay jurisdicción, no tiene jurisdicción Estados Unidos, Europa, todas las mafias, digamos, los que sostienen las mafias, no tienen jurisdicción. Entonces ella por eso puede mantener el sistema ahí, pero no se lo pueden bajar. Entonces también era una geniecilla que se puso a bajar, ahí está su historia, pueden leerla. Kazajstán. Kazajstán. Esa cuestión es como un... Creo que tienen rey en Kazajstán, es como medio medieval todavía. Yo he conocido gente de Kazajstán. Sí, salen buenos peleadores. Sí, pues, pero los de Turkmenistán yo creo que son los más rígidos. Esos pelean, solo saben pelear. Miren, aquí está Kazajstán para que se hagan una idea de la zona. Está rodeado de... Ya no sean así, conspiranoicos. Yo en realidad... Miren, está rodeado de... se da un besito con Mongolia, con China, arriba tiene Rusia, todo esto es la pequeña Rusia, y está en conexión acá con todos estos países, Hungría, Georgia, Ucrania, no sé si tiene, parece que tiene. No viene, está mal izquierdo. Bielorrusia, Moldovia, Ucrania. Pero es que Rusia es todo, es puro Rusia, ¿no? O sea, mira cómo le hace así Rusia, lo protege. Y por el debajo tiene puros países que son terribles, conflictivos. Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán. Y de abajito tienen Afganistán, Irán. Entonces igual están protegidos, ¿se ve o no? Y China por el otro lado. Entonces se puede. Es un gran país Kazajstán, ¿eh? Si se fijan, es tan grande como toda Europa Central. Former Soviet Republic, entonces, antiguamente. Se ven como los mongoles. ¿Ustedes han visto gente de Kazajstán? Sí. Son bien. Son asiáticos. Tienen pinta de asiáticos, pero como mezclado con africanos, es bien, y rusos, como bien, es bien especial su fenotipo. Bueno, entonces estamos hablando un poquito de las mafias, de las publicaciones científicas y del camino que ustedes tienen que recorrer para publicar su trabajo. Y cuando llegamos aquí a la parte de la publicación, hay donde les decía Submission Guidelines. Estas son la guía, los lineamientos para que envíen su trabajo. Guidelines, guía, líneas de trabajo. Y aquí viene.
Ya, tiene que elegir un journal, tipo de contenido, y ahí está. Fíjense la lata de esto. Formato y guidelines de cómo van a ser los dibujos, artwork, todo lo que sea figura, dibujo, fotos, todo lo que sea. Tiene un formato, no va así nomás como ustedes si le pinta. Un mínimo número de píxeles, aspect ratio, te dicen tiene que ocupar tal tamaño de página, si va en tal journal va por el lado izquierdo, si no va por el derecho. Te ponen un montón de guidelines que tú tienes que seguir y si fallas en una cosa, ¡pum! Chao, rechazado. Olvidad, usted es tontito, así que no le vamos a publicar. Porque ya están ahí las indicaciones. Entonces yo cuando les hago esto, es para que ustedes entrenen eso. Entonces, piensen que están mandando en su cabeza, imaginen que esto están mandándolo en journal y háganlo con mucho cuidado. Nosotros, esto también es súper fuerte lo que voy a decir ahora, porque es algo que he vivido en mi vida, en mi experiencia, lo he aprendido. Nosotros somos latinoamericanos, ¿sí? ¿Hay alguien que no sea latinoamericano aquí? ¿O latinoamericana? ¿Hay algún...? Bueno, la Marica, ella es francesa, no está todavía. Pero nosotros somos latinoamericanos y los latinoamericanos tenemos una diferencia cultural con Europa que no somos tanto de seguir guidelines, nosotros. Es una cosa cultural. Tiene sus raíces del colonialismo, uno le puede inventar, buscar, encontrar todas las razones de por qué somos más flexibles, por la misma razón que somos más cálidos de personalidad, más amorosos, más de contacto físico. Los europeos no se tocan, se saludan así, las mujeres con los hombres, son mucho más fríos, no se hacen amigos a la primera, no, todo eso, hay muchas diferencias culturales, pero ellos tienen, por otro lado, una cultura de seguir reglas, de que todo si está arreglado es más fácil, cuando las reglas están claras. Hay muchos latinoamericanos que también operan así, pero tenemos que, los que sean así, de todas maneras hay que saberse desenvolver en un ambiente donde las reglas no están claras. Pero hay otras personas, generalmente los alemanes o los europeos, los suizos, se vuelven locos si no tienen reglas. O sea, jamás van a cruzar la calle si está en rojo, aunque no venga ni un auto. Pero para nosotros es como, oye, si no viene un auto, sentido común, yo cruzo, no pasa nada. Pero en otros lugares, ustedes eso sí lo saben, ¿o no? ¿Han visto que los suizos, por ejemplo, van a estar menos 20 grados, hace un frío increíble, no viene ni un auto y está el semáforo ahí en rojo y el tipo está parado ahí? Yo lo encuentro absurdo, es como que dejar que una ampolleta gobierne tu conducta, ¿cachai? Para mí es ridículo. Pero ellos no piensan así, pues dicen hay una estructura social, hay un esquema, hay reglas y todos por amor a la patria tenemos que respetar esas reglas. Es otro pensamiento, es otro, ¿qué palabra podríamos ocupar para describir esa diferencia? Es otro paradigma. Mindset, worldview. Voy a dejar esta palabra acá porque es fundamental para la clase de hoy. Entonces, les quiero decir una cosa. Este mundo, el mundo de las publicaciones y el mundo de la ciencia, es un mundo occidental, es un mundo europeizado, es un mundo global north, norte global. La ciencia es un mundo que se rige por las reglas de la cultura inglesa, la cultura alemana, la cultura francesa, por ahí la cultura gringa también, de Estados Unidos. No se rige por las normas culturales de Chile o de Argentina o de Latinoamérica. Son otros esquemas culturales, entonces ustedes tienen que entender eso lo antes posible. Porque, por ejemplo, la impuntualidad, el no enviar algo a tiempo, todas esas cosas que nosotros somos, pero si yo de ahí le digo, ahí te aviso, todas esas cosas que nosotros ocupamos y que nos funcionan para navegar la vida, en estos contextos académicos que son gobernados estructuralmente, culturalmente, por normas del norte global, tienden a generar una mala visión de los científicos latinoamericanos. Tú haces una cosa mal y porque tenías el pelo negro y eres medio oscuro, no te pescan más. Porque si un gringo llega atrasado, bueno, se puede justificar a lo mejor porque nadie se lo espera, algo pasó. Pero si ustedes llegan atrasados, es distinto. Se los digo por experiencia propia porque yo lo he vivido así por muchos años, que me han así como categorizado como un inservible por un error, ¿me entienden? Cosas así. Entonces las digo para que sepan, son distintos paradigmas y por eso el entrenamiento de acá les va a servir en el futuro. Sigan las reglas, cumplan, sean así como súper como nerd en el fondo.
todas las reglas, leérselas, entenderlas, seguirlas y aplicar. Eso funciona en la ciencia, en el norte global, porque es como ellos funcionan. Pero eso de improvisar, de que mira, decía esto, pero yo hice esto, por mejor, te va a ir mal. Entonces, mientras no, hasta que lleguen a un cierto punto donde ustedes ya tengan posición y puedan poner las reglas, ahí sí. Pero antes de eso, no es buena estrategia, es una estrategia muy, digamos, energéticamente costosa, tratar de poner tú las reglas o doblar las reglas, acomodarlas. Entonces, por ejemplo, si viene alguien ahora a decirme, no, pero es que yo hice el ensayo y todo el contenido está ahí, yo lo puse, pero no le puse los títulos a las secciones. Entonces igual nada que ver que me ponga un 1. Eso es justo lo que entre nosotros decimos, ah, sí, es verdad, aquí dice esto, ah, ok, ya te evalúo bien. Pero en la otra, no. Lo mismo, si dice, ponga ideas alternativas, un párrafo que empiece, ideas alternativas. Si le está diciendo. Dice, concluya la defensa, ponga ideas alternativas, haga una intro filosófica, y con punto. Entonces es muy obvio, si ustedes lo leen y lo procesan con esa cultura más cuadrada, digamos, que tiene que haber un párrafo grande que hable de esto, tiene que haber un párrafo grande de eso, tiene que haber un párrafo de eso. No, y todos los que hicieron eso, los que ejecutaron el algoritmo, tienen un 7, la mayoría, o un 6,5. Así que, ya. Bueno, esta era una historia que les estaba contando que es verdadera, muy verdadera. Y entonces estaba utilizándola un poco para sacar la ciencia de ese lugar que lo llamábamos como teórico, una forma de definir la ciencia como algo que está más allá de los humanos. Es algo que es la ciencia. Es aquel procedimiento que se investiga racionalmente, con datos, con inducción. ¿Se acuerdan? Para hacer un pequeño repaso. ¿Cuáles eran las dos corrientes principales para adquirir conocimiento desde la época de los griegos? Habían dos maneras. Por ejemplo, Javiera, ¿se te ocurre una de las dos? Hay dos maneras. Dos. Para saber, para decir, yo sé esto. Dos maneras. ¿Qué manera? Elija una, cualquiera, la que usted crea. Cuando se hagan experimentos. Experimento. Y antes de los experimentos, ¿cómo le podríamos llamar de una manera más primitiva? Cuando todavía no existían los laboratorios ni nada. ¿Cómo se podía? ¿A qué era lo que correspondía la experimentación? Cuando planteaban afirmaciones sobre lo que veían. Lo que veían. ¿Y qué significa la palabra ver? Se ocupaba la palabra observación. ¿No es cierto? Entonces estaba la observación. Una manera de saber es por el medio de la observación y otra manera de saber es por medio de... Si no observo, cierro mis ojos, ¿y cómo puedo saber con los ojos cerrados? No sé, no me acuerdo. Con alguna... razonando. Entonces tengo dos maneras de tener la ciencia. Uno era la observación y la otra era... el razonamiento. Esto se llamaba el empirismo. Y esto se llamaba el racionalismo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esta es toda la historia del curso. Esto va por 1000 años, más o menos. Después estas dos se fusionan gracias al método científico que permite aplicar el empirismo. Le incluye un principio que es el de... Al empirismo le aplican un principio extra que no es solamente observar, sino que observar sistemáticamente. Y a eso se llamaba... ¿Cómo se llamaba observar sistemáticamente algo? Repetir muchas veces una observación para... Replicar. No. Inducción. El principio de la inducción. Yo después lo observo, no, ya no es lo mismo. Entonces una observación no es una verdad. Pero si uno bajo ciertas condiciones controladas observa repetidas veces y observa un patrón constante sobre cierta cosa que está midiendo, entonces eso, a pesar de que no es seguro, ya es una observación consolidada. El principio de inducción permite hacer eso. Yo tengo una idea, voy al laboratorio, experimento. Si lo que experimento me da una regularidad que se explica por mi idea, entonces yo digo, aquí te saqué un pedazo, construí conocimiento científico.
Y esto nos llevó al positivismo lógico. ¿Se acuerdan? Que era... El positivismo lógico era el racionalismo, convertirlo en lógica, y la inducción, convertirla en construcción de conocimiento. Yo voy generando protocolos lógicos totalmente estructurados sobre cómo se experimenta en el laboratorio, cómo se sacan datos, cómo se obtiene toda la teoría matemática que lo explica, y se supone que eso iba a explicar toda la ciencia. Ese era lo que pasaba con el Círculo de Viena. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta que el positivismo lógico tiene un problema, que es que nunca se puede saber si algo es verdad o no. ¿Se acuerdan de eso? El cisne negro. Si ustedes toman datos sobre algo, siempre puede haber un dato que te cambie, que falsee, falseadores, y de aquí aparece el concepto de falseador, que ataca a la inducción. Es como una espadita, la ataca. Ataca a la inducción y dice: la inducción no va a resultar, porque no podemos construir conocimiento. Entonces el positivismo lógico, si lo pensamos como un árbol, cree que uno va a ir avanzando por las distintas teorías y se va a ir apareciendo una rama que es como la rama evolutiva más correcta, y acaba el conocimiento. Pero surge que esto no es así realmente. Si miramos la historia, muchas veces de aquí nos vamos directo para acá. Entonces no hay una construcción real. Y se plantea el falsacionismo, ¿se acuerdan? Y el falsacionismo dice, en vez de decir vamos a ir construyendo conocimiento, dice vamos a ir negando lo que sabemos que no es. Vamos a ir descartando. No sabemos qué hay, pero sí sabemos lo que no hay. Entonces el falsacionismo lo que hace es todo esto, y descarto esto, descarto esto, descarto esto y descarto esto. Me quedo con eso. Eso me da para todo esto. Descarto, 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 descarto. No puedo descartar todo. Ya, ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Y voy descartando. Entonces, el conocimiento científico, entonces, es la consecuencia de lo no descartado aún. No es algo verdadero, es algo no descartado aún. ¿Me entienden? Pero el problema es que el falsacionismo no te da ninguna noción del progreso de la ciencia. No hay una noción de progreso. No se sabe si estamos creciendo el conocimiento o no. Entonces, este era Popper, acá. Popper, más o menos en el 1940. Y esto era el Círculo de Viena un poquito antes. Popper era el Círculo de Viena igual, pero después Popper se dio vuelta la chaqueta. Esto sería 1915, 20, 30, por ahí. Y en eso estaba el mundo de la ciencia. Piensen ahora un momento que hubo 2 guerras mundiales entre medio, 2 guerras en Europa grandes, murieron millones de personas, se inventaron nuevas cosas fantásticas, impresionantes, como el descubrimiento de... ¿Cuándo fue el descubrimiento del ADN? El 40, 50 y tanto. 52. 52, Creo. ya. Bueno, pero se descubrió la bomba atómica, se descubrió la teoría de la relatividad. Bueno, las teorías de Newton, de Darwin, se empezaron a muy probar, recontraprobar, y la ciencia se empezó a ver que estaba avanzando de una manera ya descontrolada, digamos. Las universidades empezaron a surgir cada vez más universidades, y había que reconstruir Europa. Entonces, estábamos en ese contexto de nueva economía, nuevo mundo, nuevo siglo, prácticamente la tremenda crisis, unas guerras mundiales, y la pregunta sobre qué era la ciencia estaba ahí, que no teníamos esa idea muy poco, era un poquito negativa, digamos, decir, nunca vamos a poder saber para dónde va el conocimiento, porque lo único que podemos hacer, que en la cúlmine del pensamiento, de tratar de definir la ciencia, fue con Popper, de decir, lo que más podemos hacer es descartar. Eso es nuestra mejor opción. No saber nada y solo descartar lo que no es. En un infinito mar de cosas que podrían ser y que nunca las vamos a poder descartar todas, así que estamos en el nihilismo y sacamos, bueno, de ahí
no sé, suicidémonos, alguna opción más o menos, lo que se pueda. Y salió un libro, creo que en 1954, por ahí, pueden mirar la estructura de las revoluciones científicas, pueden mirar ese libro. Un libro que se llama La estructura de las revoluciones ¿qué año? No, tiene que ser antes. ¿De 62? 62, tan nuevo. El libro, primera edición de Kuhn. Ajá. Estoy seguro que debería ser anterior. Pero sí, bueno, si fuera 62, puede ser. Pero yo diría que es anterior. Quizás los papers estaban de antes. Pero la cosa es que esta idea de investigación de un tal Thomas Kuhn, un filósofo creo que alemán, si no me equivoco, que cambió la concepción del pensamiento científico, o sea, no de la ciencia, de los científicos, sino que de los filósofos de la ciencia. Él dijo, no nos preocupemos más de tratar de definir este proceso científico, de qué es la ciencia, qué es esta cuestión, de una manera universalista. Todo este esquema de 2000 años, 3000 años de estudio filosófico de la ciencia, era universalista, porque asume a priori que hay una verdad por ser descubierta. Eso se llama realismo, también normalmente se llama realismo. Creer que hay algo que es real y está ahí por ser descubierto. Pero lamentablemente el siglo XX fue el siglo donde todo se relativizó, para bien o para mal, pero se acabó la idea de las verdades absolutas. Entonces todo esto, decía Kuhn, todo este marco mental, esta manera de mirar la ciencia, comete un error fundamental que es ser universalista. Universalista, como si hubiese una manera de mirar las cosas que es la manera en la que hay que mirar las cosas. Y no, muchachos, les dijo, ustedes tienen que darse cuenta que en cada momento de la historia lo que hay es una manera de ver el mundo, y toda la práctica de la ciencia y todo lo que entendemos por ciencia se define en esos términos que están presentes en esa época. Y ahí es donde introduce la noción de paradigma. ¿Y qué es un paradigma en la ciencia? Un paradigma, dicho de manera sencilla, porque hay una estructura y todo eso, un paradigma es una manera de pensar y actuar como científico. Esto es súper interesante porque te lleva a mirar la filosofía como una actividad humana. Ya no es una actividad netamente como etérea, abstracta, sino que hay una dimensión humana que es como, no la puedes extraer, está ahí, adentro del entendimiento de la ciencia, está el entendimiento de los humanos haciendo la ciencia. No hay una ciencia fuera de la actividad humana haciendo la ciencia. Ese fue el planteamiento de Kuhn, y un planteamiento que se considera válido. O por supuesto que vamos a ver otros filósofos que después refinaron las ideas y todo, pero el punto es, no podemos disociar la actividad científica de los científicos haciendo esa actividad. Es un pensamiento que se llama de segundo orden, en general. Si tú quieres mirar, por ejemplo, pensar en el pensamiento, tú piensas. Pensemos en lo que se piensa. Yo puedo pensar en colores, puedo pensar en lo que quiero para mañana, puedo pensar en la nota que me voy a sacar, pero también puedo pensar en lo que estoy pensando. Y cuando piensas, cambia la idea de pensar en lo que estás pensando, el objeto de pensamiento es ese mismo que está ejecutando el pensamiento. Entonces es como mirarse a uno mismo, ¿me entienden? Y eso es un cambio de la filosofía, lo voy a mostrar aquí muy chiquitito, porque es el cambio que relativiza toda la filosofía del siglo XX. Anteriormente, desde los griegos hasta el inicio de estas ideas, toda la construcción de conocimiento no era reflexiva, era una construcción
activa hacia afuera. Vamos a ir a mirar el entorno, en toda su complejidad y vamos a tratar de obtener una orden, teoría. Esa era la idea, la forma de mirar el mundo. Tenemos la observación y la mente, el método científico, va a mirar ese mundo y va a dar cuenta de ese mundo. Nos va a decir cómo es. Pero después, lo que pasó, que es lo que pasa en el siglo XX, con Kuhn y con muchos otros, todos estos filósofos franceses que metieron estos conceptos más sociales, más mentales, y se ha ido cada vez haciendo más... Bueno, no voy a abordar en eso. La idea es que tú miras ese mundo y está, perdón, en toda su complejidad, y, oh, hello, ese también vive adentro. Eso está dentro del mundo que estás observando. Entonces, eso que tú estás haciendo cuenta, también está dentro. No está fuera del mundo. ¿Me entienden? Entonces ya no puedes solo pensar en el mundo afuera, sino que tienes que pensar en el mundo recursivo, porque te ves adentro de ese mundo sobre el que estás pensando, tú estás adentro pensando también. Entonces el acto de alguien pensando adentro del mundo es parte del mundo que hay que entender. Por lo menos cuando estamos pensando en la filosofía de la ciencia. Si vamos a pensar en cómo es una ranita, yo no me voy a poner a pensar en un universo donde hay alguien pensando en la ranita, que hay alguien pensando en que hay alguien pensando, y ahí te vayas para entender la ranita, no es necesario. Pero para entender la filosofía de la ciencia sí lo es. Entonces, ese fue el asunto, que Kuhn se dio cuenta de que la ciencia existe adentro de ese mundo y que podemos aislar partes fundamentales de lo que componen el mundo de lo que hace la ciencia. ¿Entendieron la figura? Es como estar pensando en uno mismo. Yo estoy pensando en lo que yo soy en el mundo. Es bastante complicado, porque es recursivo. ¿Saben lo que significa recursivo? Recursivo es como que si yo estoy pensando en lo que yo estoy pensando, entonces puedo estar pensando en lo que estoy pensando que estoy pensando. ¿Sí o no? Voy a escribirlo. Como la muñeca rusa. Como la muñeca rusa, exactamente. Como los fractales. Y es genial esa historia, como historia de la ciencia, porque ese pensamiento reflexivo ocurrió justo después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a volverse presente, aparecieron justo los computadores, que son máquinas que permiten hacer recursión. La filosofía empezó a utilizar los argumentos recursivos para definir las relaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué año era el libro? 62. 62. Ahí me sí, está. Entonces, ese es un aspecto, pero es que aquí es una papa así que, bueno, el pensar recursivo. Si yo digo pensar en el pensar, si yo estoy pensando en el pensar, fácilmente uno de los elementos de pensar en el pensar es, porque ¿qué puedo pensar? Puedo pensar sobre perros, gatos, y yo pienso en el pensamiento sobre perros y sobre gatos y sobre lo que yo quiera, pero eventualmente puedo pensar en el pensar sobre lo que es pensar también. ¿Me entienden? Si pienso en el pensar, el pensar en perros nomás, ahí queda. Cuando pienso en perros. Cuando yo pienso en perros, me gusta, me doy cuenta que los quiero, me doy cuenta que quiero tener un perro, me sufro por el perrito que se murió, que yo quería mucho, y ahí termina mi pensamiento. Si yo pienso en cuando pienso en mi futuro, por ejemplo, en su futuro, como investigadores o como lo que vayan a hacer, ustedes empiezan a pensar y digo, cuando yo pienso en eso, pienso que, no sé, que me gusta mirar en retrospectiva todo lo que he logrado, me gusta planificarme, pienso normalmente que, no sé, tengo necesidad de alcanzar una situación financiera estable o que tengo deseos de conocer cosas nuevas, y ahí están pensando cuando piensan en eso. Pero cuando piensan que están pensando, cuando piensas que estás pensando, ahí se te abre todo de nuevo. Y perfectamente pueden quedar pensar también ahí. Entonces yo puedo pensar en el pensar, en pensar, en el pensar.
¿Quién puede pensar en el pensar, en pensar en el pensar? Traten de pensar en eso. No. Oye, pensado. Tienen que poder hacerlo. Si son científicos, tienen que por lo menos llegar hasta 4 de estos. Mínimo. Una persona intelectual, un académico, un intelectual y todo, tiene que saber hacer estos 3, 4 niveles, al menos. Las personas, de hecho, este es súper terrible decirlo, pero este es un indicador. Hacer este ejercicio mental es un indicador súper claro del nivel académico de una persona. Pero ¿qué es lo que uno se va preguntando en cada nivel? Por ejemplo, en el segundo pensar ya veo ¿por qué estoy pensando o qué pienso cuando estoy pensando en esto? Ahí lo veo, pero ya en el tercero, en el cuarto, ¿qué es lo que se dice? Hagamos un ejemplo. Estoy pensando en cuando pienso, en qué pienso sobre el pensamiento. Hoy llegamos hasta aquí, ¿no? Estoy pensando en el pensar. El primero, pensar en el pensar. Hagamos primero de la base, pensar. ¿Qué se puede pensar? Volvemos al ejemplo con Javiera. ¿Puedo pensar en lo que observo o puedo pensar en lo que reflexiono? ¿No es cierto? Va a ser lo más fácil. Hagamos un buen camino de trabajo. Puedo pensar en lo que observo y puedo pensar en lo que reflexiono. Obviamente que termina aquí, ¿no? Pienso en lo que observo, reacciono. Soy algo reactivo nomás al mundo y me pasó esto y respondí. Pero si pienso en qué pienso, aquí estoy, por ejemplo, pensando, tratemos de ver a ver si es que nos sirve esto. Estoy pensando en planificar algo. No lo estoy planificando directamente. Estoy pensando en planificar algo. ¿Sí? ¿Qué podemos planificar? Puedo planificar una acción en el mundo, planificar, no sé, lograr algo, ir al súper a comprar. O puedo planificar, en el otro caso, que voy a planificar algo. Estoy planificando que voy a planificar. Reflexiono en planificar. Y después, cuando reflexiono en planificar, cuando pienso que estoy reflexionando en planificar algo, después tengo que pensar si eso que estoy pensando en reflexionar, en planificar, va a ser algo concreto o va a ser un proceso de pensamiento que voy a ejecutar para poder empezar a pensar en planificar y mirar esa reflexión de donde estoy pensando. Entonces, voy a hacer pensar que reflexiono, que planifico un proceso de pensamiento. Y este proceso de pensamiento después te lleva a decir, bueno, ¿cuáles son las etapas para llegar hasta ahí? ¿No? Entonces yo pienso que estoy reflexionando sobre planificar y de un proceso de pensamiento. ¿Qué está pasando aquí? Estoy observando mi proceso de planificación. Estoy reflexionando sobre mi proceso de planificación. Y puede ser que encuentre, por ejemplo, un principio y digo, al mirar ese proceso, me doy cuenta que de lo único que me estoy preocupando es de la plata. Eso no está acá, en la reflexión. No está en el plan. Está en el pensar tu propio proceso de reflexión. Y ahí te das cuenta que los principios sobre los que están fundados tus procesos de pensamiento tienen una base, tienen un paradigma, una manera de pensar que a lo mejor no te gusta o sí te gusta. Entonces, esta idea de pensar en el pensar de las cosas es lo que cambia la filosofía científica del siglo antes del 20 a después del 20. Porque cuando tú abres esa caja de Pandora, que es infinita a priori, cuando abres la caja de Pandora de la autorreflexión, que también se conoce como metacognición, ¿lo han escuchado? Yeah. Esta palabra es bien conocida en contextos educativos. Metacognición es pensar en el es esto. ¿Sí? Y es una habilidad cognitiva que se desarrolla muy poco. ¿Y qué pasa cuando tú no piensas en lo que piensas? Normalmente obedecen. Lo que te digan lo vaya a creer. Entonces los que no tienen metacognición y los que no tienen la capacidad de hacer esto generalmente son masas engañables por los poderes fácticos y por todo el cuento. Y ahí entramos en los cuentos de adoctrinación social,
Y entramos en todo eso que es parte de la filosofía del siglo XX, que los filósofos se dieron cuenta que el mundo era cuestionable. Habían principios que antes la iglesia imponía como incuestionables, la filosofía los empezó a cuestionar, y ahora ya no hay iglesia. Prácticamente, ¿a qué le importa el cambio de papa? Ahora, muy poca gente es tema el cambio de papa. Es mucho más importante el cambio de presidente de Estados Unidos, o de China, o de Rusia, que el papa. Pero hace 50 años atrás no era así, pues. El papa era universal. Paraba la guerra si quería. Entonces, han cambiado mucho las cosas, y yo sé que de repente el cuento histórico es súper importante, yo se los remarco, y siempre les voy a decir que lo vean, porque la generación que viven ustedes, porque ustedes tienen, ¿quién tiene entre 20 y 30 aquí? Levanten la mano. Entre 20 y 30 todos, ¿no? Bueno, no, yo no. La generación de ustedes tiene esa, es como la última cola de esos cambios sociales. Ya los que nacieron 10 años después de ustedes ya no, porque ustedes todavía nacieron en el 2000 y poco, ¿no? Las Torres Gemelas se habían caído recién. Pero 20 años después de eso, el mundo ya es otra cosa, es demasiado diferente. Yo también soy más o menos de esa transición. Muro de caída del muro soy yo, ¿cachai? En el año 90 yo era chiquitito, y ahí se cayó el muro de Berlín, y eso fue un cambio también re grande, se acabó la Guerra Fría. Y el juego de poderes en la sociedad ha cambiado, pero demasiado, muy rápido. Y antes eran 500 años de la misma manera, 200 años de la misma manera. Ahora la cuestión está cambiando muy rápido. Y de eso se venían dando cuenta los filósofos de la ciencia. Entonces, se impuso esta idea del paradigma y de repensar lo que es la ciencia como una actividad que tiene que ver con la manera de pensar y actuar como científico. Y básicamente Kuhn se hizo famoso porque describió un fenómeno histórico de la ciencia que se llama las revoluciones científicas. Aparte de una súper buena palabra para utilizar en la época en que la puso, no, si le pegó el palo como escritor, porque la palabra revolución es súper interesante. Entonces no existía el concepto de revolución científica, y él lo creó. Entonces básicamente la teoría de Kuhn, se la voy a explicar y vamos a dar unos pequeños ejemplos. La teoría de Kuhn surge con la concepción de un concepto que se llama, esto es típico, esto es materia de prueba. Por lo demás voy a preguntar cosas así, pero esto también es materia de prueba, metacognición, y esto que voy a dibujar ahora es, para los que quieren solamente pasar de curso, esto apréndaselo. Presciencia, ciencia, crisis, y aquí podríamos ponerla aquí como revolución. Es más o menos así el cuadro. Este es el diagrama, la teoría de Kuhn para explicar cómo avanza o cómo cambia, más que avanzar, cómo cambia la ciencia. Se parte con un concepto que se llama presciencia, que es sobre cualquier actividad de conocimiento, presciencia. Voy a poner aquí como una especie de definición. Pero ¿saben qué? Vamos a hacer una actividad, porque veo que se están quedando dormidos. Así que vamos a hacer una actividad, vamos a hacer los 4 grupos de siempre, y cada uno, lo siento, y cada subgrupo, ¿cuántos somos? 3, 2, 5, 7, 10, 12, 15, 18. Entonces, 2 grupos de A4 y 2 grupos de A5, por favor. Y vamos a agarrar estos 4 conceptos y los tienen que presentar. En su obra, Thomas Kuhn describe la presciencia como la etapa inicial en el desarrollo de una disciplina, antes de que ésta se consolide como ciencia normal.
Él propuso características de la presencia. La primera es ausencia de un paradigma dominante. Dice que en esta fase no hay un marco teórico unificado, aceptado por la comunidad científica. Existen múltiples escuelas o teorías compitiendo sin consenso. Por ejemplo, la alquimia antes de la química moderna. El segundo es la investigación desorganizada. Los científicos trabajan sin directrices claras, acumulando datos sin una metodología común. No hay enigmas definidos para resolver como sí ocurre en la ciencia normal. Y el tercero es la transición a la ciencia normal. Cuando una teoría logra imponerse sobre las demás por su capacidad explicativa o utilidad, se establece un paradigma. Esto marca el paso a la ciencia normal, donde la comunidad... Hasta ahí no. Gracias. Bueno, la ciencia normal, según Kuhn, se define como la etapa más extensa dentro de todo el contexto. Se divide en 5 aspectos generales, que son el paradigma dominante que está dentro de todo esto, la resolución del problema, la estabilidad y la acumulación del conocimiento, la alta especialización. Estabilidad, dijiste. Y acumulación del conocimiento. ¿Y la segunda cuál era? La solución del problema. Sí, resolución del problema, la alta especialización, en donde el científico trabaja diariamente en temas más específicos dentro de su disciplina, y la exclusión de lo anormal, en donde no incluye nada de lo que no encaje en su paradigma. Y Ya, elabore un poquito más sobre eso, sobre para que los chiquillos que vienen puedan hablar. Exclusión de los nómadas. ¿Tienes más de esa información ahí? o sea, una definición corta. Dice: los fenómenos que no encajan con el paradigma suelen ser ignorados. Se explican de manera forzada o relegados. No se consideran falsaciones inmediatas, sino problemas a resolver más adelante. ¿Se entiende? Es súper importante esa parte, porque tenemos ya la presciencia. Gracias, bravo. La presciencia es cuando hay un problema y muchas escuelas compiten y ya al final hay una entre varias, tipo darwinista, que fue una excelente movida de ocupar una idea de selección tipo natural para explicar que la ciencia normal es como esa especie adaptada. ¿Cómo se explica esa adaptación? Es una fase que va a ser más extensa, va a tener todo el paradigma dominante, pero lo que hacen, que lo dijo muy bien Javiera, ¿no? Lo dijo muy bien, excluyen lo anómalo, tiran todo lo que no pueden explicar, digamos, eficazmente debajo de la alfombra, porque resuelven problemas importantes, entonces validan su paradigma y establecen a su vez todas esas metodologías que se fueron con este paradigma, se establecen como las metodologías de trabajo. De esa manera se hace la ciencia en este tipo. Ahora vamos a la crisis. O sea, la crisis en la ciencia ocurre cuando surgen anomalías. Estas son resultados experimentales o teóricos que no encajan con las predicciones del paradigma vigente. Inicialmente, las anomalías suelen ser ignoradas, minimizadas o se intentan resolver con las partes menores dentro del paradigma. Los científicos tienden a culpar sus propios errores experimentales o la necesidad de refinar la teoría en lugar de cuestionarse el paradigma. Entonces, la crisis contiene 3 etapas. La primera, las anomalías se acumulan. Una o varias anomalías demuestran ser particularmente persistentes y resistentes a los intentos de explicación dentro del paradigma actual. La segunda es que las anomalías son fundamentales. Afectan a los principios más básicos y centrales del paradigma, no solo aspectos periféricos. Y 3, surge un malestar profesional. La confianza de la comunidad científica en la capacidad del paradigma para resolver problemas importantes comienza a erosionarse. Se percibe que el paradigma ya no es una guía efectiva para la investigación. Perfecto. Importante la erosión en la comunidad. Si se fijan, ya la teoría en todas sus etapas ha tenido aspectos de los humanos en ella. No estamos analizando la ciencia como ciencia. Las metodologías son poco claras porque cada grupo lo hace diferente. Las personas van creyendo distintas cosas, muchas escuelas. Después llegamos acá.
Especialización. Las personas se van especializando. Se resuelve el problema y hay una decisión deliberada del grupo de excluir ciertas cosas. No hay un método científico para excluir las anomalías. Es una decisión que hacen las... Después vamos a entender bien cómo son las estructuras de las comunidades científicas, pero generalmente las hacen las personas más destacadas, que son como las vacas sagradas de la ciencia. Y acá hay una erosión en la comunidad. Una generación de científicos ya no cree en ese paradigma, ya no cree en esas ideas y empiezan a buscar otras cosas. Así que, gracias Juan. Vamos por la revolución. ¿Cuál es tu nombre? Fabián. Uno, Fabián. En su obra La estructura de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn propone una visión del progreso científico que no es lineal ni acumulativa, sino cíclica y marcada por rupturas. Una de las etapas claves de este proceso es la revolución científica. Durante la etapa de ciencia normal, los científicos trabajan bajo un paradigma compartido, resolviendo problemas y desarrollando conocimientos dentro de este marco. Sin embargo, con el tiempo pueden surgir anomalías, es decir, fenómenos que el paradigma no puede explicar. Cuando estas anomalías se acumulan y no pueden resolverse, se entra en una crisis. Es en este contexto que ocurre la revolución científica, un cambio profundo de paradigma. No se trata simplemente de ajustar teorías, sino de una transformación en la forma en que la comunidad científica entiende el mundo. Se reemplazan los supuestos básicos, los métodos de investigación e incluso los problemas que se consideran legítimos. Un ejemplo claro es el paso del modelo geocéntrico de Ptolomeo al modelo heliocéntrico de Copérnico. Para Kuhn, este tipo de cambio no es solo un avance, sino una verdadera ruptura con la forma anterior de hacer la ciencia. Después de la revolución se establece un nuevo paradigma y comienza un nuevo periodo de la ciencia normal bajo otras reglas. Bravo, perfecto. ¿Conocen la revolución de Ptolomeo? ¿O no? ¿La revolución copernicana? ¿Qué se decía de la Tierra con respecto a todos los demás planetas? Claro, nosotros éramos el origen del eje de coordenadas y todo se iba a medir asumiendo a la base que era así. Y luego, con Galileo, surge que no, que efectivamente hay otros astros mucho más importantes y que nosotros giramos en torno a ellos. Eso hace pensar completamente de manera diferente nuestra concepción del mundo. ¿Hay alguna otra revolución científica paradigmática importante que ustedes puedan decir en este momento? Hay por lo menos 3 que debieran saber así, pero así. Dígalo fuerte. ¿Cómo? La evolución. Esa es muy buena. La mecánica cuántica. La mecánica cuántica es otra. Pero digan por qué. ¿Cuál era el paradigma anterior a la evolución? El creacionismo. ¿Cuál era el paradigma anterior antes de la mecánica cuántica? La física de Newton, sí. La física de Newton también contaría un poco como un cambio. La física de Newton también es un cambio de paradigma porque antes había, ustedes no, eso es que ser muy historiador para saber eso, pero antes habían otras teorías del movimiento anterior a Newton. Se parecían de hecho las fórmulas matemáticas y todo, pero no estaban correctas. ¿Cuál otra? La ADN. El descubrimiento del ADN. Podría, sí. La herencia de los caracteres. La herencia de los caracteres. Antes, ¿cómo se creía que se heredaban? Había otras teorías. Sí, Pero entonces esto no es directamente, este es un paso de preciencia a ciencia, Ah, sí. el ADN, porque había muchas. Pero la revolución es con Darwin. Y también otra importante es la relatividad general o la relatividad de Einstein. Ese es otro muy importante. ¿Cuál otro paradigma tenemos de cambio? ¿El descubrimiento de América podría tomarse en cuenta o no? Si América fuese un objeto de ciencia, sí. Por el tema de que la teoría de que antes la Tierra era plana y que solamente existía lo que como... Eso sí, es un cambio de paradigma que tiene que ver con más que con el descubrimiento de América, con la forma esférica del planeta, en geografía. ¿Cuál otra revolución científica? A ver si nos queda alguna interesante que contar. Versus
¿Cuál fue el cambio de paradigma? Porque ahí me parece que estamos yendo de presciencia a ciencia. ¿Hay algún otro paradigma? La restricción de enfermedades. Antes se creía en la teoría de los miasmas, que era como la idea de que las enfermedades eran masas en el aire, como cosas, como conceptos de enfermedad volando en el aire. Sí. Pues se dio cuenta que no, que eran microbios. De hecho, Digo, los reinos, que no todo es planta o animal. también hay otro cambio de paradigma. La microbiología es un cambio de paradigma de asumir una existencia microscópica de un mundo vivo, más allá de sustancias. Y hay una que es la que viene. ¿Cuál es el cambio de paradigma que viene? Inteligencia artificial. Excelente. ¿Por qué? ¿Cuál es el paradigma anterior? La conciencia solo humana. La conciencia es algo humano. Y ahora estamos aquí. Aquí. Estamos a punto de cambiar ese paradigma. Yo no sé si va a cambiar o no, pero de que está en crisis, está en crisis. Porque ya no le ganamos en nada a las máquinas. Entonces esa es una anomalía, de que la conciencia era solo la conciencia era capaz de lograr ciertas o cuales cosas, como aprender cálculo, aprender biología, aprender a escribir cartas, pedir el gas, y ahora lo hace todo la máquina. Entonces estamos en un momento cúlmine, a punto, pero interesantemente no hay un paradigma dominante que explique la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, como ustedes saben, es una caja negra. ¿Han escuchado eso? ¿Caja negra? Quiere decir que es una máquina que se entrena de algún método automático que nadie es capaz de comprender bien y que después tú le pasas los datos y te responde correcto, pero nadie sabe qué pasa dentro de la caja. Porque es una red neuronal de billones de parámetros, entonces es imposible analizar por los métodos que nosotros conocemos. El descubrimiento de los átomos también podría ser un cambio de paradigma. Los átomos. El descubrimiento de los átomos. En la química, dices. Sí, también. La tabla, en la existencia de la estructura del átomo, esa, sí, porque antes de eso, ¿qué se pensaba? Que habían como elementos básicos. Antes se pensaba que el átomo no tenía estructura, que era como una masa nomás, era como una cosa adentro. Y cuando se entendió que había una estructura atómica, también eso fue un cambio de paradigma. Entonces, se vuelve súper interesante y se da un enriquecimiento, para terminar la clase, se enriquece mucho la historia de la filosofía de la ciencia con esta nueva forma de pensar, porque ya no vamos a pensar en términos de que no, que el método, que la inducción, que el experimento, que la fórmula, sino que vamos a pensar ahora en cómo las comunidades científicas van desarrollando ideas, van desarrollando formas de pensar, formas de preguntarse, formas de aprobar. Y aquí empieza a pasar con esto de la especialización y la exclusión de anomalías, empieza a pasar un juego social. Y ahí es de donde venía la mafia que yo les venía hablando hace un rato. Porque cuando tú te empiezas a especializar en algo y te vuelves un experto en eso, si te cambian el paradigma, quedáis, digamos, sin piso, ¿no es cierto? Entonces estos no quieren que cambie el paradigma. Y cuando estos son poderosos, hacen que no se financien las nuevas ideas. Entonces empieza a haber todo un juego de las conveniencias de cuál es el paradigma dominante, cuáles son los métodos dominantes y cómo voy ahí, en ese paradigma. Y ahí empieza a volverse la ciencia una actividad comunitaria. Vamos a llegar a eso en 2 clases más, así que por hoy día lo dejamos esperar. ¿Ya?